Ahora de la economía. Ya está con nosotros Maxi Montenegro para hablar del veto presidencial a la nueva movilidad jubilatoria. ¿Qué representa esto en números? Y si puede salir perdiendo. En este caso, algunos dicen que por goleada el gobierno, sí, desde el Congreso se ratifica lo que ya aprobaron. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, contanos, los números del veto presidencial por lo que se ha aprobado en el Congreso de la Nación, en el medio de los jubilados. ¿Cómo está la economía en definitiva, no? En medio de este tema. Mira, por un lado, desde el punto de vista fiscal, visto desde el lado del gobierno, el aumento de los jubilados que disponía la ley que vetó el presidente no representa para este año una gran suma, representa 0,2% del PBI, que es lo que va a recaudar adicionalmente el gobierno con la suba del impuesto a las ganancias que se dispuso ya desde el mes pasado, y además, por ejemplo, con lo que va a recaudar por el aumento de otros impuestos como el IVA, con los aumentos de tarifas de luz y gas, porque el Estado está asociado a esos aumentos de tarifa de luz y gas con los impuestos que vienen en la factura. Entonces, no era un gran tema desde el punto de vista fiscal para este año. Sí era más importante para el año que viene, porque eso representaría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 0,8% del PBI para el año que viene. Y bueno, y el gobierno quiere mantener el equilibrio fiscal el año próximo, y ahí sí estaría más ajustado con los números. De todas maneras, me parece también hay que verlo desde el lado de los jubilados. Y del lado de los jubilados, el tema principal es que el gobierno dice, bueno, los jubilados vienen recuperando poder de compra. El presidente llegó a decir ayer que el poder de compra en dólares de los jubilados había volado. Pero bueno, la verdad que los jubilados consumen en la Argentina, como la mayoría de los argentinos que ganan en pesos, salvo algún jubilado que se vaya a hacer compras a Chile, como están haciendo algunos argentinos que tienen dólares. En realidad hay que comparar el poder de compra de los jubilados respecto a la moneda local, digamos, lo que compran en medicamentos, lo que pueden comprar en leche. Y con lo que sale la canasta carne, básica, ¿no, Maxi? Claro, la canasta básica, exactamente. Exactamente, y ahí uno ve que los jubilados en la jubilación promedio, que en septiembre es 385.000 pesos, la jubilación promedio en la Argentina, no la jubilación mínima, sino la jubilación promedio en la Argentina en septiembre es 385.000 pesos, es decir, muy baja, pero es cierto que ha venido recuperando desde abril y hoy está 5% más elevada de lo que era en términos de poder de compra de lo que era en diciembre. Igualmente pasó una gran parte de este año, el primer semestre, por debajo de lo que era el poder de compra de diciembre. Es decir, los jubilados sufrieron una gran caída de su poder de compra en enero, en febrero, en marzo, en abril, y recién empezaron a recuperar en mayo con la nueva fórmula de movilidad ajustada por inflación. El problema principal son los jubilados de la mínima, que son 6 de cada 10 jubilados, y hoy están todavía 5% por debajo de lo que era su poder de compra en diciembre pasado, y estuvieron gran parte de este año muy por debajo. En algún momento llegaron a caer hasta 15% las jubilaciones después de la devaluación de diciembre y la aceleración inflacionaria. Recordemos que hoy la jubilación mínima en la Argentina está ahora en diciembre en 304.000 pesos mensuales, y llega a ese número gracias al bono de 70.000 pesos. Lo que pasa es que el bono de 70.000 pesos no viene ajustándose por inflación desde marzo, es decir, sigue siendo el mismo bono, y obviamente los jubilados de la mínima vienen directamente perdiendo con la inflación estos meses y difícilmente puedan recuperar, porque siempre van a tener una parte de su jubilación, hoy te diría un tercio de su jubilación, que es ese bono de 70.000 pesos, que no se ajusta hace varios meses, no se ajusta por inflación, siguen siendo los 70.000 pesos originales. Es más, si hubiese ajustado Maxi, por inflación... reconoce el gobierno, ¿no? Cuando empieza a evaluar la aplicación de una suma extra, ese bono, de entre 10.000 y 20.000 pesos, no sé si aplicable ahora o en octubre, empieza a reconocer, ¿no?, que hay un desfasaje. Y mirá, si el bono de 70.000 pesos hubiese sido ajustado por inflación desde abril, como ocurrió con el resto de las jubilaciones y también con el resto de la parte de la jubilación mínima que es remunerativa,
los jubilados de la mínima hoy tendrían que estar ganando 52.000 pesos más. Es decir, que su jubilación, en vez de ser de 304.000 pesos mensuales, incluido el bono, tendrían que ser de 356.000 pesos mensuales. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que el Congreso había dispuesto un aumento para todos los jubilados de 8% para fundamentalmente tratar de equiparar la situación de los jubilados de la mínima, y después una fórmula de movilidad previsional que yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que poner por ley, porque la actual es por decreto de Javier Milei y eso no es constitucional. Siempre la fórmula de movilidad fue por ley, pero una fórmula de movilidad que le permita al jubilado también recuperar parte de su poder de compra en el futuro. Si la economía crece, se crece más empleo y además se generan puestos de trabajo y los salarios reales mejoran, porque si no el jubilado, si lo dejas solo ajustando por inflación en el futuro, nunca va a recuperar poder de compra. A lo sumo a lo que va a aspirar es no perder poder de compra frente a la inflación, pero va a quedar con una jubilación, tanto la jubilación promedio como la jubilación mínima, que te diría que son los niveles más bajos desde fines de 2017. Sí. Y en cambio, para el resto de la sociedad se espera que si le salen bien las cosas a Milei, los salarios reales lentamente vayan recuperando hacia adelante poder de compra. Por eso me parece que esa es la discusión. Milei se ha plantado muy duro con el tema del veto presidencial, cuidando las cuentas fiscales, pero también hay que tener en cuenta que los jubilados están con una situación de poder de compra muy, muy baja. Estamos 40% en términos reales por debajo de lo que era fines de 2017 para todos los jubilados. E insisto, con la fórmula que Milei dispuso por decreto, los jubilados en adelante se van a mantener congelados en el mejor de los casos, sí, en estos niveles de compra, no van a poder recuperar, como sí van a poder recuperar los salarios reales si le van ganando a la inflación. Y en el caso de los jubilados de la mínima, si no se les ajusta por inflación el bono, hasta fin de año van a seguir perdiendo incluso un poquito más de poder de compra. Maxi, para cerrar, ya está vigente la baja del impuesto país al 7,5%. Ayer Javier Milei ante los industriales dijo, en diciembre se acaba el impuesto país. Contame, ¿en qué se traduce en la práctica? En septiembre, ¿vamos a ver alguna baja de precios? ¿Hay algún rubro que se va a ver beneficiado? ¿Y de cuánto va a bajar el valor de ese producto? Mira, eso es muy relativo. Sí va a haber un impacto en aquellos productos que tienen un alto componente importado. Entonces estamos todos mirando los precios de los autos, porque los autos que se fabrican en Argentina tienen entre un 60 y 70% de componente importado. Y hay algunas automotrices que han dispuesto ya este mes algunas bajas de precios. Una muy conocida empresa multinacional japonesa, que es la que fabrica acá en la Argentina las pickups y otros autos, ha dispuesto en su lista de precios una baja del 4%. Ahí no está claro si es por el impacto del impuesto país o es una estrategia comercial para ganar mercado. El resto de las terminales todavía no han anunciado baja de precios, pero es probable que si no hay baja de precios, moderen los aumentos. Por ejemplo, los autos venían aumentando entre 2 o 3% mensual y es probable que este mes de septiembre muchas terminales no aumenten los precios de los autos. Después, en el resto de la economía puede pasar, en el caso de electrónica o algunos bienes durables que tienen componentes importados. En el resto de la economía eso es más relativo, digamos, porque la incidencia del impuesto país de estos 10 puntos de importación depende mucho del componente, insisto, importado, y es probable que algunas empresas quieran recomponer rentabilidad en vez de bajar los precios, pero alguna incidencia tendría que haber, o de baja de precios, como te decía en el caso de algunos autos, o directamente de que este mes de septiembre en muchos productos los aumentos de precios sean mucho más moderados.